Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que estén viendo este video. Nosotros somos el equipo 4 de la materia de máquinas de fluidos compresibles con el horario de 9 a 10 de la noche. En esta ocasión somos mi compañero Juan Manuel Plata Cruz y su servidor Julián Flores Vélez. Y nuestro compañero faltante tiene un video extra que también lo vamos a subir por aquí. Así es que nosotros vamos a empezar con nuestros temas que son combustión y ciclos termodinámicos en motores de combustión interna. Y vamos a empezar primero con mi compañero Plata que les va a explicar sobre la caracterización de las flamas. Empezamos. Caracterización de flamas. La flama es el producto de una reacción química rápida y persistente que emite calor y luz causada por algún tipo de combustión o, en otras palabras, para dar mayor claridad a esta definición, se considera flama cuando se produce la combustión de un elemento inflamable en una atmósfera rica en oxígeno. Se observa en una emisión de luz que puede llegar a ser intensa, denominada flama. Asimismo, la flama se le conoce por el nombre de llama. La caracterización de las flamas se pueden clasificar en dos tipos. Son las siguientes: llamas de premezcla y las llamas de difusión. Las llamas de premezcla contienen las siguientes zonas. Zona de precalentamiento. Al salir la mezcla de combustible, aún no posee la temperatura necesaria para reaccionar, aumentando esta según se aproxima a la siguiente zona. La zona de reacción. Una vez alcanzada la temperatura de ignición, la mezcla reacciona liberando calor y formando los productos en función de los reactivos. Zona postreacción. Los gases productos de la reacción se van enfriando y dejan de emitir luz. Y ahora continuamos con las flamas de difusión, que empieza con la zona interna. La cera fundida de la vela se vaporiza alrededor de la mecha, creando una zona en lo que lo único que hay es gases combustibles, por lo que no puede combustionar. A esta zona también se le denomina zona fría o zona oscura, ya que en ellas no se emite luz. Zona intermedia. En la zona intermedia el combustible comienza a mezclarse en el oxígeno circundante, permitiendo una combustión. Es la región en la que la temperatura es muy elevada en forma de que emite luz. La zona externa. En ella predomina el oxígeno circundante, por lo que los radicales libres formados en la zona de mayor temperatura se combinan con el oxígeno, completando la oxidación o bien escapando en forma de Olin. Ok, ahora vamos a ver algunos ciclos termodinámicos y empezamos con el ciclo Otto. Se conoce como ciclo Otto al proceso termodinámico que rige el funcionamiento de los motores de gasolina de combustión interna. Existen dos tipos de motores de ciclo Otto dependiendo de qué parte del movimiento del pistón se realice cada ciclo. El ciclo Otto puede estar presente en motores de dos tiempos y en motores de cuatro tiempos, y este principio se basa en que para su funcionamiento aspira una mezcla precisa de aire combustible, generalmente gasolina, y el espacio es un sistema de pistón-cilindro y la precisión la marcan válvulas de admisión y escape. Ok, ahora vamos a ver lo que son el ciclo Otto de dos tiempos. Primero, en los primeros tiempos tenemos el de compresión y aspiración. No, primero vamos a ver qué es un ciclo Otto un poquito más detallado. Es utilizado principalmente en motores de poca cilindrada y económicos al ser más sencillo y no cuenta con sistema de distribución, y aparte de ofrecer una menor eficiencia, pero permitir una mayor potencia a igualdad de cilindrada que los de cuatro tiempos. Además, se puede colocar en cualquier posición al no utilizar el cárter para almacenar el aceite, que ya se incluye en la mezcla para lubricar las piezas. Completa todo el proceso con un único giro de cigüeñal. Ok, primero tenemos los tiempos de compresión y aspiración. En esta primera fase, el pistón se desplaza verticalmente hacia la culata desde su PMI, punto muerto de inferior,
y durante su recorrido ascendiente va abriendo la lumbrera de admisión a la altura del cárter, lo que permite que entre la mezcla de aire, aceite y combustible. Al mismo tiempo comienza la compresión de la mezcla en la parte superior del pistón. Para que este proceso sea eficaz es necesario que el cárter esté sellado. De esta forma, la admisión y la compresión se realizan simultáneamente. Aquí podemos ver los ejemplos. Y ahora vamos con el segundo tiempo, que es el de explosión y escape. El segundo tiempo comienza cuando el pistón alcanza el PMS, punto muerto superior, momento en el que concluye la fase de compresión y la bujía lanza una chispa eléctrica que inicia el proceso de combustión. Esto genera de una enorme cantidad de energía cinética al cigüeñal a través de la biela. Durante la carrera descendiente del pistón se produce la liberación de la lumbrera de escape, que es por donde se expulsan los gases procedentes de la combustión, el calor y las ondas acústicas al exterior. Una vez que el pistón vuelve a alcanzar el PMI, el punto muerto inferior, se vuelve a iniciar el movimiento ascendente, repitiendo el ciclo y facilitando la extracción de los pocos gases quemados que quedan. Ok, ahora vamos con el ciclo diésel. El ciclo diésel es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se encuentran en los motores de automóviles y describe el funcionamiento de un motor típico de pistón de ignición por compresión. El funcionamiento del motor diésel es similar al del motor de gasolina, sin embargo hay algunas diferencias que son: no hay combustible en el cilindro al principio de la fase de compresión, por lo tanto el autoencendido no ocurre en motores diésel. El motor diésel utiliza encendido por compresión en lugar de encendido por chispa. Debido a la alta temperatura desarrollada durante la compresión adiabática, el combustible se enciende espontáneamente a medida que se inyecta, por lo tanto no se necesitan bujías. Antes del comienzo de la fase de ignición, los inyectores comienzan a inyectar combustible directamente en la cámara de combustión. Por lo tanto, la primera parte de esta fase sucede aproximadamente en la compresión constante. Los motores diésel pueden diseñarse en ciclos de 2 o 4 tiempos. El motor diésel de 4 tiempos es un motor de combustión interna en el que el pistón realiza 4 tiempos independientes mientras gira el cigüeñal. Un tiempo se refiere al ciclo que completa el pistón junto con el cilindro en cualquier dirección. Que estos ciclos vienen siendo la admisión. Aquí es donde el motor desciende y se abre la válvula de admisión. Es entonces cuando ingresa la mezcla de aire y combustible al cilindro. Mientras esto sucede, la válvula de escape se mantiene cerrada, lo que permite que la mezcla anterior genere el movimiento del vehículo. Después sigue la compresión. Aquí el pistón asciende y la válvula de admisión se cierra, mientras que la válvula de escape continúa cerrada, lo cual comprime la mezcla de aire con combustible. En este movimiento que hace el pistón varía en un importante rango la relación de compresión. Sigue la ignición, que en este punto el motor alcanza una temperatura de hasta 440 grados centígrados, ya que el pistón llega al máximo de su recorrido. Aquí es cuando los inyectores meten el combustible a presión de manera pulverizada para una mejor mezcla con el aire y se produce su combustión. Al estar ambas válvulas cerradas, el pistón se ve obligado a descender hasta el que se conoce como el punto muerto inferior o PMI. Y luego ya en el escape, al llegar al PMI, la válvula de expulsión se abre y salen los gases interiores después de terminar el ciclo del motor diésel. Ahora vamos con el ciclo Stirling. El ciclo Stirling es un ciclo termodinámico del motor Stirling que busca obtener el máximo rendimiento. Por ello es semejante al ciclo Carnot. A diferencia de la máquina de Carnot, esta máquina está constituida por dos isotermas, dos isócoras y un sistema de regeneración entre las isócoras. Cabe recordar que la máquina de Carnot, ideal para lograr la mayor eficiencia asociada a los dos focos térmicos de los que normalmente consta una máquina. El ciclo Stirling ideal consiste de 4 procedimientos termodinámicos que actúan sobre el fluido del trabajo. Que estos son
La compresión isotérmica del gas a la temperatura inferior. Durante este proceso se cede al exterior una cantidad de calor a la fuente fría. La absorción de calor a volumen constante. El gas absorbe del regenerador una cantidad de calor y aumenta su temperatura, lo que provoca un aumento de la presión. Una expansión isoterma del gas a alta temperatura. Durante este proceso se absorbe calor de la fuente caliente. Y por último, la cesión de una cantidad de calor al regenerador a volumen constante, disminuyendo la temperatura del fluido. Por último tenemos el ciclo Brayton. El ciclo Brayton, a veces referido como ciclo Joule, es un ciclo termodinámico que describe la operación de ciertas máquinas térmicas que tienen aire u otros gases como su fluido de trabajo. Consiste en su forma más sencilla en una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico compresible. Es uno de los ciclos termodinámicos de más amplia aplicación al ser la base del motor de turbina de gas, por lo que el producto del ciclo puede ir desde un trabajo mecánico que se emplee para la producción de electricidad en los quemadores de gas natural o algún otro aprovechamiento, en caso de las industrias de generación de eléctrica y de algunos motores terrestres o marinos respectivamente, hasta la generación de un empuje de un turborreactor. El aire de alta presión sigue hacia la cámara de combustión, donde el combustible se quema a presión constante y los gases de alta temperatura que resultan entran a la turbina, en donde se expanden hasta la presión atmosférica, de tal forma que producen potencia. Los gases de escape que salen de la turbina se expulsan hacia afuera. Ahora vamos. Primero, la sustancia de trabajo es un fluido que circula de modo continuo en un circuito cerrado y se comporta como un gas ideal. Todos los procesos que integran el ciclo son reversibles. El proceso de combustión se reemplaza por un proceso de adición térmica desde una fuente externa. El proceso de escape se sustituye por un proceso de eliminación térmica que regresa a la sustancia de trabajo a su estado inicial. Aquí tenemos los ejemplos del ciclo Brayton. Y aquí tenemos la representación gráfica de cómo va la compresión adiabática, el calentamiento isobárico, la expansión adiabática y el enfriamiento isobárico. Ahora vamos con el sistema de escape.